Grabamos y compartimos. A ver. Bueno, la próxima semana, señores estudiantes, como ustedes bien saben, ya es la última, el último día de clases, ¿no? Entonces, bueno, la última semana, el próximo martes es el último día de clases conmigo, ¿ya? Entonces, eso, el día de hoy vamos a ver riesgos químicos, ¿ya? A ver, riesgos químicos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de riesgos químicos, bueno, hablamos de todo lo que son sustancias, ¿no? Obviamente que pueden ser perjudiciales a la salud, ¿ya? El riesgo químico es un riesgo asociado a la producción, manipulación y almacenamiento. A los tres, por favor. Producción, manipulación y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, susceptibles de producir daños en elementos vulnerables como resultado de incendios, explosiones o escapes tóxicos, ¿ya? Para reforzar, vamos a ver un video el día de hoy y bueno, la próxima semana vamos a hacer un taller, porque es muy necesario conocer, o sea, los efectos del riesgo químico, ¿no? Tenemos las tipologías, tenemos polvos, humos, nieblas, gases, vapores y líquidos. Los líquidos pueden ser, los químicos pueden ser líquidos, señores estudiantes, ¿ya? Pueden ser sólidos, ¿sí? Pueden ser gaseosos, puede haber un humos, nieblas, ¿ya? Es muy necesario conocer la tipología, o sea, a ver, ¿quién conoce qué es la sosa cáustica? Buenas noches, profe. ¿La qué dijo? Disculpe. La sosa cáustica. Perdón, voy a tomar agüita. La sosa cáustica, no. No, profe. El sello verde, el sello rojo, perdón. El que utilizamos para destapar las cañerías, el sello rojo. Ah, Es la sosa cáustica, ¿ya? la lejía. La lejía, es, ¿ya? En palabras coloquiales, la lejía, ¿ya? Eso es sosa cáustica, ¿ya? Miren, lo podemos encontrar en líquido, la lejía, como en bloques, ¿no es cierto? ¿Han visto los bloques de lejía? Son más baratos, ¿no? ¿Han visto o no? Sí, profe. De ¿Ya? hecho, se produce también como gases. Eso mismo, cuando se sumerge con agua, comienza la producción del gas, ¿ya? Pónganse, señores estudiantes. Nunca en su vida se les ocurra mezclar desinfectante con cloro, jabón líquido y agua. Hay personas que mezclan todo de una vez supuestamente para que desinfecte mejor. Esa reacción puede desencadenar la producción de gas cloro y el gas cloro es tóxico, ¿ya? Entonces, si van a desinfectar, si van a poner desinfectante, pónganlo desinfectante, nada más. Luego agreguen el cloro. Porque hay personas que pasan eso, es como que para que desinfecte mejor. Y le ponen jabón líquido, le ponen desinfectante y le ponen cloro ahí mismo y hacen una mezcolanza que supuestamente para que sea mejor, no, no tiene nada que ver. De hecho, pueden producir gas cloro, ¿ya?
Y el gas cloro es peligroso porque es tóxico. ¿Ya? Pues miren, entonces los químicos, o sea, tenemos en cualquier cantidad, señores, ¿ya? En cualquier tipo de variedad. Existen empresas que necesitan, pónganse, ahorita ya la cetona, usted no puede comprar cetona. Antes compraba cetona. En la casa del químico usted podía comprar cetona. Ahora ya no puede. Usted necesita una licencia especial para comprar cetona. ¿Ya? La sosa cáustica, en grandes cantidades usted necesita una licencia para comprar. ¿Por qué? Porque obviamente son gases tóxicos, ¿sí? Productos tóxicos que pueden desencadenar una afección a las personas, ¿ya? Tenemos los tipos de productos químicos, tenemos aerosol, polvo, vapor, ¿ya? Las nieblas, ¿ya? Lo que se le conoce. La niebla es una suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquidos que se generan por condensación de un estado gaseoso o por la desintegración de un estado líquido por atomización o ebullición, ¿ya? Vamos a ver este tema del accidente de Bhopal, el accidente de Bhopal. Ya vimos con ustedes el accidente de Bhopal, Sí, profe, ya lo vimos la semana pasada. ya lo vimos, ¿no es cierto? Sí, Entonces, sí, profe. ya, perfecto. Entonces le hacemos como refuerzo al tema de los productos químicos, ¿ya? De los riesgos químicos, perdón. Tenemos brumas, suspensión en el aire de pequeñas gotas líquidas apreciables a simple vista. El humo, ¿no es cierto? Hay un humo en especial que ustedes, por la carrera como tal de gestión del transporte, van a estar expuestos, ¿ya? Que son los humos metálicos, ¿ya? Los humos metálicos son suspensiones en el aire de partículas sólidas metálicas generadas en un proceso de condensación del estado gaseoso, ¿ya? Los humos metálicos, por lo general, ¿en dónde encontramos? En la combustión de vehículos, ¿ya? Los humos metálicos encontramos en los humos de soldadura, ¿ya? Ahí encontramos este tipo de humos. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Los humos metálicos son relativamente tóxicos, tienen una baja toxicidad, pero sin embargo, ¿dónde cuando usted respira, dónde se va a acumular estos humos metálicos? ¿Ya? En sus pulmones. Una enfermedad que es ciertamente conocida a las personas que sueldan es la silicosis, ¿ya? La silicosis es una enfermedad que absorbe los, ¿cómo es el humo? Los humos metálicos, estas partículas de metales, se acumulan en los pulmones, ¿ya? Causando que, recordemos, ¿qué es el pulmón? ¿No es cierto? El pulmón es una funda, ¿verdad? Que usted cuando respira y se expande. Respira. Cuando usted, póngase, cuando comienza usted a fumar o cuando no se cuida y está expuesto a estos humos metálicos, estas partículas se acumulan en los pulmones, causando ¿ya? Que el pulmón pierde elasticidad. Entonces, antes se inflaba ahí el pulmón, pero ahora ya solo hasta ahí. Lo que causa que causa agotamiento, causa que usted tenga que respirar más seguido y se agite más rápido. ¿Para qué? Para solventar la cantidad de oxígeno que tiene que ingresar a su cuerpo. ¿Sí? Todo eso es muy necesario. Conocer, a ver, los soldadores, señores estudiantes. Han visto que los soldadores pasan ahí con ese metalito nada más y pasan soldando ahí, ¿sí? Primero, a la visión sí se afecta por este tema de los rayos UV, ¿ya? Segundo, el humo de la soldadura. Usted absorbe todito, señores estudiantes. Todito, 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 todito se va ahí, ¿ya? Entonces, ese es el problema, el gran problema.
Ustedes algún momento van a estar en cocheras, van a ser jefes de la parte de mantenimiento, en todas estas cosas, ¿no? Entonces, es necesario conocer para que sus trabajadores les digan, o sea, vea, por favor, mascarilla y careta de soldadura. No es que no pasa nada, no es así, ¿ya? Entonces algunos trabajadores dicen, no, pero es que esto no pasa nada, va a pasar, o sea, después de algunos años esa persona va a sufrir algún tipo de inconveniente, ¿ya? Gas, fluidos amorfos ocupan el espacio que los contienen, pueden cambiar de estado físico únicamente por una combinación de presión y temperatura, ¿ya? Ejemplos químicos por su tipo. Tenemos óxido de azufre, dióxido de carbono, vapores, nieblas, polvos, ¿sí? Humos, perdón. Recién salí de un cuadro de influenza. Me quedó esta tos. Los metálicos, mi aluminio. El cadmio, señores. El cadmio es tóxico. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, bueno, esto no creo que lo sepan, ¿no? Pero después de unos 150 años, sí, como vamos obviamente por el tema de los productos químicos y la contaminación ambiental, se ha identificado que el cacao en 150 años va a ser tóxico. ¿Por qué? Porque el cacao asimila el cadmio, que es tóxico, asimila el cadmio del suelo, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, cuando ustedes siembran frijol, el frijol fija el nitrógeno del ambiente y nutre al suelo, ¿ya? Pónganse, cuando ustedes van a sembrar maíz, primero tienen que sembrar frijol para que fije el nitrógeno al suelo y de ahí sembrar maíz, ¿ya? Porque el maíz necesita nitrógeno. Entonces, miren, ¿ya? Les comento esto porque yo trabajé en el Ministerio de Agricultura algunos años y claro, aprendí esto, ¿no? Entonces, decían, claro, los expertos en este tema del cacao, que si vamos así como ahorita estamos yendo, el cacao en algún momento, en unos 100, 150 años, será tóxico. ¿Por qué? Porque obviamente el cacao asimila todo el cadmio del suelo. El cadmio obviamente es un metal pesado que es tóxico, ¿ya? Entonces, miren, tenemos el cromo, el estaño, el manganeso, el níquel, el plomo, el silicio, el berilio, ¿ya? Todos estos que están aquí, el manganeso, níquel, todo esto viene en la soldadura, señores estudiantes. Entonces, por favor. Tenemos los defectos, quemaduras severas de irritaciones por inhalación, ingestión o contacto con sustancias irritantes. Tenemos asfixia por exposición, ¿ya? Recién en el instituto vamos a hacer el mantenimiento de una cisterna. La cisterna obviamente nunca se ha limpiado desde que está el edificio. Entonces, obviamente tenemos que hacer el mantenimiento de la cisterna. Eh, y ahí posiblemente habrá tal vez algunos productos químicos, ¿no? Entonces vamos a tener obviamente un trabajo arduo. Entonces, miren, es importantísimo conocer esta parte. ¿Ya? Dermatitis. Algunos productos químicos sí son irritantes, causan dermatitis. ¿Ya? Ácidos, detergentes, solventes, gasolina, queroseno, catalizadores, grasas y otros derivados del petróleo. La gasolina. Hay algunos mecánicos que se han vuelto intolerantes a la gasolina, que comienzan obviamente a tener dermatitis, a salirles granos. ¿Por qué, señores estudiantes? Imagínense, toda una vida expuesta obviamente al combustible y limpiarse con wipe y todo eso causa sensibilidad, ¿ya? Hay que recordar, señores estudiantes, que en cualquier lugar puede ocasionar un accidente. En cualquier lugar, chicos, en cualquier lugar, en cualquier lugar, ¿ya? Ejemplo. Sí les comenté, ¿no? Del chico de la semana anterior, que, que murió un chico de 19 años porque le aplastó un taller mecánico.
en la costa, un joven de 19 años. Sí, eso sí nos contó, profe. Incluso salió en ¿Ya? el comercio que dijo. En el comercio salió, ¿ya? Entonces, miren, o sea, en cualquier parte pasa un accidente. Ha habido intoxicaciones químicas, ha habido quemaduras en talleres mecánicos, en talleres de mantenimiento, ¿ya? Ha habido intoxicaciones alimentarias. ¿Por qué? Por la contaminación cruzada. Ni siquiera nos lavamos bien las manos, tenemos los químicos ahí en las manos y comenzamos a ir al almuerzo, ¿ya? Solo ese simple ejercicio de no lavarse las manos y comer con eso, o sea, por Dios, ¿ya? Esto es muy necesario en esta parte. Entonces tenemos quemaduras severas, asfixia y dermatitis. Tenemos las quemaduras por químicos, ¿ya? Vías de contaminación. Vía respiratoria, ¿ya? Se entiende como tal el sistema formado por nariz, boca, laringe, bronquios, bronquiolos y alveolos pulmonares, ¿ya? Vía dérmica, obviamente por la piel. Vía digestiva, por la ingesta de alimentos. O vía parenteral. La vía parenteral, ¿ya? Es cuando usted tiene una cortadura, ¿no es cierto? Está abierto una cicatriz, ingresa por ahí el químico. Y esta es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque puede entrar directamente a los vasos sanguíneos, a nuestro sistema circulatorio sanguíneo. Y puede ocasionar paros cardíacos, derrames, ¿ya? El problema de los productos químicos, o bueno, de los riesgos químicos, señores estudiantes, es que son efectos irremediables, o sea, son consecuencias irremediables, ¿ya? No es como póngase en una caída que usted puede con rehabilitación y todo eso recuperar su capacidad. Bueno, los riesgos químicos son fatales y las consecuencias son muy graves. Ustedes vieron en el video de Bhopal, aplicado al Ecuador, una chica que por depresión se había tomado un plaguicida en el Tena, ¿ya? Justo estábamos ahí con mi abuelita porque bueno, estaba un poquito delicada de salud y fuimos a visitarle. Esta chica se había tomado un plaguicida. Resulta que la chica no ejecuta bien su plan para irse de este mundo terrenal, ¿ya? Y lastimosamente sobrevive. ¿Y por qué lo digo esto que lastimosamente sobrevive? Ya me van a entender el por qué. La chica, al rato de ingerir todo esto, no me pregunten cómo los químicos pueden afectar a varias zonas del cuerpo o a varios órganos, dependiendo de la persona. ¿O qué pasa? Lastimosamente, este químico quemó los nervios que conectan el pensamiento del habla con el habla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? La chica quería expresarse, pero no podía. Y solo se expresaba por gritos. Ya no podía, obviamente, pronunciar palabras, ni expresarse, ni saludar, ni hablar nada. Ella solo se expresaba por gritos, nada más. Una chica de 21 años, ¿ya? Entonces, miren, o sea, ¿y por qué lo digo esto? Que lastimosamente no funcionó su plan, porque pasamos ya de ser, obviamente, una chica sana de 21 años a ser una carga para tu familia, para tus padres, ¿ya? Y el tema de los productos y de las intoxicaciones por productos químicos o los accidentes por productos químicos generan estas consecuencias, ¿ya? Ejemplo, ejemplo, mis estimados alumnos. Bueno, mi papá tiene un pariente que es un primo en segundo grado, creo, segundo o tercer grado, que vive en Quevedo. Él se había ido a los Estados Unidos a trabajar. Trabajó para Monsanto. Union Carbide, de hecho, Union Carbide, la que vimos en el video,
Monsanto, la empresa Monsanto compró Union Carbide, ¿ya? Y bueno, esta persona o este conocido trabajó para ellos. Igual, obviamente, con el tema de los plaguicidas, de los pesticidas trabajando. Él sufrió un accidente de trabajo porque justo en la parte de descargar los tanques de estos químicos, lastimosamente se le riega a él en todo el cuerpo y automáticamente le quemó las córneas. ¿Ya? Automáticamente le quemó las córneas y quedó completamente ciego, completamente ciego, completamente ciego. Estamos hablando de que él tuvo este accidente en el 92. Bueno, ahorita ya es una persona de 74 años, ¿no? Pero imaginemos, 30 años a oscuras, ¿ya? Por eso es que las consecuencias de este tipo de accidentes con químicos es muy grave, señores estudiantes, ¿ya? Obviamente la persona recibió 2 millones de indemnización, recibe una pensión de $4,000, todo eso no, pero ahí no sirve absolutamente de nada el dinero. O sea, le sirvió a las hermanas, claro, porque ella sí le sirvió bastantísimo, ¿ya? Porque ella, claro, tenía 2 hermanas, las 2 hermanas se quedaron a cargo del hermano. Claro que le tienen bien atendido, ¿no? Como un auxiliar y todo eso, pero no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, señores estudiantes. Yo creo fundamentalmente, a mi parecer, que la visión es el sentido más importante de todos, ¿ya? Porque, o sea, está bien, ¿no? Bueno, no digo que esté bien, ¿no? Pero con la visión podemos hacer todo, con la visión podemos admirar, ¿ya? Con la nueva tecnología ya hay personas que no han perdido el habla, pero por este tema de la nanotecnología y todas estas cosas, como que ha podido recuperar un poco la voz o el habla con, con tecnología, ¿ya? Pero hasta ahora no se puede recuperar la visión, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante, ¿ya? Efectos en el organismo, tenemos tóxicos sistémicos, tóxicos obviamente todos los sistemas, tanto respiratorio, neurológico, sanguíneo, neumoconióticos, ¿ya? Tenemos todo lo que son sistema respiratorio, ¿ya? Irritantes, obviamente. Anestésicos y narcóticos, ¿ya? Sí, los químicos de cierta forma también producen adicciones, son narcóticos. Ustedes se preguntarán, ¿un doctor puede ser adicto? Un doctor, un médico. Les hago esa pregunta. Alison, Buenas noches, profesor. dame la pregunta. Si un médico puede ser un adicto, Ujú, esa es la verdad. sí. Sí puede por la medicina. Ah, muy La medicina es bien. una droga. Sí. Hay algunos que son adictos. Y recién la compañera de mi mamá, que es una doctora que es anestesióloga, claro, le descubrieron que ella era adicta a la morfina y se estaban desapareciendo de la farmacia la morfina, farmacia del hospital. Y claro, vieron, investigaron y en las cámaras se le ve a la doctora, obviamente, que coge la morfina. Sí. Entonces me preguntarán los tapiceros, Carlos, ese oficio que ya está un poquito perdido, pero que antes, obviamente, ¿qué pasaba cuando ya no funcionaban los Sí, sí, lo muebles? vi. No, estaba el profe Felipe. Se mandaba a retapizar, ¿no es cierto? Hasta decepcionar, nosotros. Sí, profe, sí me escucha, ¿no? ¿Se me escucha, profesor? Sí. Sí, la pregunta, profesor. ¿Ah? ¿Usted cree que los tapiceros, o sea, las personas que trabajan con tapices y todo eso, pueden generar algún tipo de adicción?
A ver, los tapiceros emplean un material especial para hacer su trabajo. Ujú, Y hasta donde yo entiendo se desprenden partículas sólidas con el material que trabajan. ujú. Aparte de eso, ellos utilizan mucho el cemento de contacto. En su trabajo también se puede crear una adicción a ese material, que es un químico líquido. Entonces, creo que por los elementos con los que ellos trabajan, sí se puede crear una adicción. Sí, chévere, Carlos, muchas gracias. Sí, en efecto, sí. Profe, pero si utilizo un equipo de protección adecuado, Ahí sí, mascarilla, gafas, todo. ¿puede disminuir Obviamente el que sí. riesgo? Claro, claro que sí. El problema radica es que antes nada, pues antes era Artesanal. artesanal este tema, ¿no? Y sí, hay muchos tapiceros que ellos desarrollaron una adicción al cemento de contacto, señores. El tapicero de mi barrio, donde yo viví toda mi adolescencia, él era adicto al cemento de contacto. Él se lo veía con su fundita de cemento de contacto, ¿ya? En la calle, ¿no? Y en el trabajo, en todo lado, ¿no? Entonces, miren, el tema de los químicos, o sea, produce adicciones, ¿no? O sea, son anestésicos y son narcóticos, ¿ya? Póngase, ¿por qué prohibieron la acetona? Porque la acetona también causa de cierta forma adicción, ¿ya? Al olor a la acetona, ¿ya? Y que también obviamente son derivados para producir droga, ¿no? A los alcaloides. La acetona es un compuesto para producir esto. Por eso también la regulación, ¿ya? Cancerígenos, por supuesto. Por ejemplo, el DDT. El DDT es un producto químico altamente cancerígeno, ¿ya? Perdón, chicos. Alérgicos, sí, también. El tema de las alergias es ¿cómo les puedo decir, señores? Eh, Usted puede desarrollar una alergia. Usted nunca sufrió de alergia. Y usted a los 30, 40 años comienza a tener una alergia, ¿ya? Póngase en mi caso, ¿ya? Bueno, yo tenía el oficio de apicultor. Yo tenía mis colmenas de abejas y producía miel de abeja, ¿ya? Desde los 18 años me dediqué a la apicultura, ¿ya? Hasta los 25 más o menos. Llegué a tener hasta 40 colmenas, me acuerdo, ¿ya? Entonces, miren, toda la vida nunca, obviamente me picaban las abejas y todo eso, pero nunca desarrollé un tema de alergia. Y ahora, señores estudiantes, soy alérgico a la picadura de abeja, ¿ya? ¿Por qué? La ciencia siempre se explica. Por la dosis de exposición, usted va recibiendo dosis mínimas, 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 mínimas de veneno. Entonces, en el cual usted puede desarrollar una alergia, ¿ya? Hay mecánicos que han desarrollado alergia a la gasolina, ¿ya? O al tiñe, ¿sí? Entonces es muy necesario este tema de los productos químicos, o sea, es muy necesario conocer el efecto de los productos químicos, ¿ya? ¿Se acuerdan que antes se tragaban los diablillos para poder suicidarse y todo eso? O sea, claro que les salvaban, hacían un lavado, pero quedaban obviamente con efectos, con estragos, ¿sí? Quedaban con quemado del esófago, todas esas cosas, ¿no?
Y recordemos que esta parte del esófago es súper delicada, señores estudiantes. O sea, perder tu esófago quiere decir que te tienen que poner una sonda y usted tiene que alimentarse por esa sonda toda la vida, ¿ya? Por eso siempre, por favor, como consejos, el etiquetado de productos químicos, a lo menos que ustedes son padres, somos padres, de hecho. Si ustedes van a tener un producto químico en casa, etiquétenlo, por favor, ¿ya? En las zonas altas, no en el acceso para los niños, ¿ya? Cuando los químicos, ¿qué es lo que pasa? A ver, Carlos, perdón, Eric, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué explotan las casas cuando por tema del gas doméstico? ¿Por qué hay ese tipo de accidentes? Tal vez porque existe una fuga de, bueno, el tema de gases se Ajá, concentra en un determinado lugar. Una chispa ocasiona esa situación. O sea, se acumulan gases y pues una chispa puede generar pues incendios y toda la situación. perfecto. Pero ¿por qué se acumulan gases? Porque no hay suficiente ventilación, ¿ya? O sea, imagínense un gas que esté dañado, pero que tiene una salida a la atmósfera, ¿no es cierto? O que está en campo abierto, un gas, no pasa nada, no va a explotar, ¿ya? Pero sin embargo, está ahí y está encerrado y hay un riesgo de explosión. Es por esa razón que es muy necesario este tema de los productos químicos. Ahora, vamos a ver. Esperen. Profe, me dijo. A ver, para mejorar el entendimiento de este tema, vamos a ver un video sobre el DDT. Es muy necesario que todos conozcamos qué es el DDT. ¿Qué es el DDT? ¿Alguien sabe? Eric, Carlos, ¿no? Bueno, en Estados Unidos el DDT se prohibió ya en el 70. ¿Por qué? Porque es cancerígeno. Saben, en el Ecuador todavía podemos comprar DDT. Es el mejor plaguicida, ¿no? Lo dicen, es el mejor plaguicida.
Probablemente las personas que fumigan en el campo y más que todo en la costa, sí, en las plataneras y todo eso, utilizan DDT. ¿Ya? El DDT es cancerígeno, señores estudiantes. Entonces, por esa razón vamos a ver el video siguiente. Recibimos una muestra de un producto químico que venía de Suiza. Los laboratorios Geigy lo enviaban para que comprobáramos si era útil para controlar los piojos, ya que eran los transmisores del tifus. No sabíamos el nombre de la sustancia química, pero hicimos las primeras pruebas y pasó la inspección. Seguidamente realizamos pruebas en brazos y piernas, y en 24 horas todos los piojos habían muerto. Volvimos a emplearlo 3 o 4 días después, y fulminó a todos los piojos. Repetimos la operación una semana después, y volvió a liquidar a todos los piojos. 2 semanas después seguía matando a todos los piojos. Estábamos tan entusiasmados que lógicamente se lo comunicamos a nuestros colegas. Se mostraron interesados en utilizar una muestra para probarla con los mosquitos. Y sí, señor, resultó que era lo mejor que habían visto para acabar, por ejemplo, con las larvas de los mosquitos. Por eso los militares no tardaron en emplearlo. En el Pacífico, el DDT luchó contra la malaria a lo grande, en aviones. El día D, en Morotai, vencimos a 2 enemigos a la vez, a los japoneses y a la enfermedad. Simultáneamente al bombardeo de nuestros enemigos, combatimos los mosquitos fumigándolos con DDT. Como resultado, la malaria estaba bajo control antes de que nuestras tropas pusieran un pie en la isla. El DDT era la más poderosa de las nuevas armas que el ejército utilizaba entonces para combatir las enfermedades transmitidas por mosquitos. De hecho, era uno de los insecticidas más seguros que uno se podía imaginar. Con un 10% de polvo, se podía fumigar sobre la gente, se podía fumigar la ropa, sin causar irritación, ni indicios de toxicidad, ni nada. Es decir, no solo era extraordinariamente efectivo como insecticida. Yo creo que todo el mundo lo consideraba extraordinariamente inocuo para utilizarlo en seres humanos. En 1943 los aliados entraron en Nápoles. En la ciudad reinaba el caos y se había desencadenado la temida enfermedad del tifus. Había que controlar la epidemia o más de 100.000 personas morirían. Rápidamente, la mayoría de la población fue fumigada con DDT y apenas 2 meses después, la enfermedad estaba bajo control. Ese extraordinario logro supuso un avance en la historia de la medicina. Considero que este asombroso producto químico es la contribución más valiosa de nuestro programa médico de investigación en tiempo de guerra al bienestar y la salud no solo de este país, sino de todo el mundo. Al final de la guerra, 3 millones de soldados y civiles habían sido fumigados con DDT. El producto se encontraba en la cresta de la ola de su popularidad. Las propiedades insecticidas del DDT fueron descubiertas por el suizo Paul Müller, que en 1948 recibió el premio Nobel por su labor pionera en la investigación. El DDT no tardó en ser utilizado en el ámbito de la salud pública. Eso desencadenó rápidos avances. En pocos años fueron erradicadas varias enfermedades en los Estados Unidos y Europa. Entre otras, la peste, la malaria y el tifus. Todo el mundo estaba encantado con este extraordinario avance científico.
Parecía una de esas cosas milagrosas. Como decía mi marido, es el mejor invento desde las rebanadas de pan. Seremos capaces de controlar la malaria, seremos capaces de controlar los parásitos. Estaban entusiasmados. En general, la postura adoptada en todo el mundo era que se trataba de una maravilla química que iba a cambiar el panorama de la salud, el panorama global de la salud en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, puso en práctica en muchos países en desarrollo un programa destinado a erradicar la malaria de manera global. En los años 50, el DDT consiguió un éxito indudable al acabar con la lacra de la enfermedad en la India y en otros países del subcontinente asiático, en varios países suramericanos y, por supuesto, en Asia Central y en Europa. Teniendo en cuenta cómo funcionaba en aquella época, casi podríamos decir que la OMS era algo así como la Organización Mundial contra la Malaria, dado el énfasis que se puso en ese programa y en las esperanzas concebidas en su erradicación. Uno de los países más beneficiados por el DDT fue la India. La malaria descendió de 75 millones de casos al año a 100.000. A principios de los 60, el número de muertes se redujo de 800.000 casos anuales a cero. El DDT se empezó a utilizar para la salud pública. Todo el mundo estaba contento, absolutamente encantado, porque allá donde se fumigaba con DDT, la enfermedad quedaba erradicada. A esto se añadían muchos efectos beneficiosos como la desaparición de otros insectos molestos como moscas, grillos, cucarachas, todos los parásitos domésticos, todos morían. Se empleaba el DDT para controlar la malaria y de paso se controlaba el cólera y la peste, es decir, tenía muchos efectos beneficiosos. La extraordinaria capacidad del DDT para acabar con los mosquitos portadores de enfermedades abrió el camino para otros usos, como en la agricultura. Durante siglos, los agricultores habían sufrido los daños de piojos, escarabajos, langostas y otras plagas de insectos en sus cosechas. La oxidación de los tallos provocaba daños en los cereales por valor de 50 millones de dólares al año. Y en una epidemia quedó destruida una cuarta parte de la cosecha de trigo del país. Eso es mucho pan. Antes de que apareciera el DDT, no había muchos insecticidas prácticos y efectivos para las cosechas. Los agricultores se resignaban a las pérdidas. Pero cuando comprobaron lo efectivo que era, los resultados fueron extraordinarios. Por ejemplo, cuando se fumigaron las patatas con DDT, se consiguió duplicar su producción. Desde el punto de vista de los beneficios del agricultor, era espectacular. Desde un punto de vista nacional, estamos hablando de millones de dólares de beneficios. Y además se obtuvieron los mismos resultados con otras plagas de insectos que afectaban a otras cosechas. Los agricultores europeos no tardaron en descubrir que el DDT era un arma efectiva contra las plagas. Las cosechas se fumigaban de forma abundante mediante tractores, avionetas o manualmente. El DDT protegía las cosechas. Estábamos acostumbrados a que los insectos dañaran las cosechas desde que empezaban a crecer. Por eso el DDT fue un producto químico bien acogido. Permitía que las cosechas crecieran sin problemas. Recuerdo que cuando llevábamos un par de años probando el DDT y la gente comprobó lo efectivo que era, empezaron a utilizarlo antes del verano porque tenían miedo de que se les arruinaran las cosechas durante las vacaciones y de ese modo se curaban en salud. Y así fue como la gente acabó empleando el DDT incluso antes de que fuera necesario. Rápidamente se corrió la voz sobre los nuevos polvos milagrosos capaces de frenar las míticas plagas de Egipto, si fuera el caso.
Se vendía en todas partes. Podías comprar un spray en cualquier droguería. Se utilizaba mucho en los hogares y en los establos, y en el medio ambiente. En el norte de Copenhague se fumigaron las aguas y el perímetro de un lago para controlar los mosquitos. El DDT se disolvía con queroseno y se utilizaba para librar a los habitantes de la zona de los dichosos mosquitos. La popularidad del DDT aumentaba, sobre todo en Estados Unidos. Este milagroso producto, tan seguro para el ser humano, se empleaba en todas partes contra los bichos. Incluso cuando no había riesgo de enfermedad o de cosechas dañadas. Calles, jardines, plazas, hasta ciudades enteras se fumigaban. Todo el mundo estaba encantado. Cada comunidad destinaba una cantidad de DDT para utilizarla en el control de los mosquitos. Recuerdo haber jugado de niño a perseguir los camiones que fumigaban las calles envolviéndolas en una nube de DDT para acabar con los mosquitos. Todo el mundo utilizaba el DDT. Era nuestra salvación, la sustancia química salvadora, la salvación en un pulverizador, la bomba contra los bichos que volvía a hacer habitables nuestros hogares. El DDT hizo posibles las fiestas al aire libre, dio una nueva vida a las comunidades en verano. Isnaroya, cerca de Oslo, es un paraíso de los mosquitos. Mejor dicho, lo era. Durante años, los mosquitos han molestado tanto a sus habitantes que estos no tuvieron más remedio que declararles la guerra. Un helicóptero del ejército fumigó las aguas de todos y cada uno de los lagos y charcas con DDT. Las larvas de los mosquitos no tardaron mucho en descubrir que no se trataba de un baño de vida. El menor contacto con esta sustancia era mortal, salvo para los seres humanos. Durante la década de los 50, el DDT fue pulverizado y fumigado más que nunca. Americanos y europeos lo emplearon constantemente para deshacerse de los insectos nocivos, en las cosechas y en el hogar. En los países del tercer mundo, el DDT se utilizaba para controlar los mosquitos que transmiten la malaria, así como otras enfermedades transmitidas por insectos. Sin embargo, a medida que aumentaba el empleo del DDT, empezaron a aparecer las primeras voces de alarma sobre los efectos perjudiciales del DDT sobre el medio ambiente. Aunque era inocuo para las personas y los animales, no obstante, los científicos, en particular los biólogos, comenzaron a observar que en áreas que habían sido fumigadas de forma extensiva con DDT para controlar los mosquitos, algunos animales habían muerto algunos pájaros y, en fin, resultaba difícil de creer, pero lo cierto es que estaba pasando. A finales de los años 50, los científicos descubrieron que los somorgujos y otras especies de pájaros que habitan cerca del lago Clear, en California, casi habían desaparecido. 10 años antes, el lago había sido fumigado con un producto químico parecido al DDT, con el propósito de acabar de una vez por todas con los insectos que incordiaban a los habitantes y a los turistas. En menos de 10 años, el veneno había reducido la población de somorgujos de varios miles a menos de 50. En Inglaterra, los ornitólogos descubrieron que el ave más veloz del mundo, el halcón peregrino, ponía menos huevos. Muchos nidos de halcones contenían un solo huevo y su cáscara era anormalmente fina. Se culpó al DDT de haber causado el declive de la población. La controversia sobre el uso del DDT comenzó con la conciencia de que estaba acabando con los pájaros y luego con el hecho de que estaba matando a los peces. Sin embargo, al principio, aunque sabíamos que el DDT mataba pájaros, no sabíamos cómo lo hacía. Y por lo tanto, científicamente nos encontrábamos en un territorio menos seguro. Y así fue como algunos a los que nos preocupaba el envenenamiento del medio ambiente, empezamos una larga historia detectivesca para tratar de descubrir cuáles eran los mecanismos. Pero fue a través de un libro publicado en los Estados Unidos en 1962 que la opinión pública llegó a ser consciente de la contaminación causada por el DDT, algo que hasta entonces solo había preocupado a un pequeño grupo de científicos.
Fue la bióloga y escritora norteamericana Rachel Carson quien alertó al mundo con su libro La primavera silenciosa. Envenenamos las moscas en los ríos y las huevas de salmón disminuyen y mueren. Envenenamos los mosquitos de los lagos y el veneno viaja de un eslabón a otro de la cadena alimentaria y pronto los pájaros de las orillas de los lagos se convierten en sus víctimas. Fumigamos nuestros olmos y a la primavera siguiente no escuchamos el canto de los petirrojos. Rachel Carson alertaba sobre una cantidad de sustancias químicas como el DDT que en menos de 20 años se habían propagado de manera tan intensiva en el medio ambiente que se podían encontrar en cualquier parte del mundo. La primavera silenciosa de Rachel Carson despertó a todo el país. Era un alegato poético de un complicado problema científico, si se quiere. Y eso es algo que duerme a mucha gente. Sin embargo, Rachel Carson tuvo la habilidad de hacer que el lector intuyera las implicaciones por sí mismo. Y esa fue la razón de que el libro fuera leído por 500.000 de personas en un mes o dos, y en consecuencia, que cambiara la opinión pública hasta el punto de que el país empezó a preocuparse por la contaminación medioambiental causada por las sustancias químicas. Debemos tener muy presente que los niños que nacen ahora están expuestos a esos productos químicos desde su nacimiento y es posible que incluso desde antes. Ahora bien, ¿qué les va a pasar en su vida adulta como consecuencia de la exposición a dichas sustancias? Carson provocó un escándalo. La industria química se subió por las paredes, por así decir, porque esto supuso un tremendo desafío para ellos desde el punto de vista de las relaciones públicas. La señorita Carson sostiene que el equilibrio de la naturaleza constituye una fuerza de gran importancia en la supervivencia del hombre. Si el hombre siguiera fielmente las enseñanzas de la señorita Carson, retrocederíamos a la edad de las cavernas, y los insectos, las enfermedades y las alimañas volverían a heredar la tierra. Hubo quienes intentaron desacreditar algunas de las cosas que decía en su libro, pero yo lo veía desde una perspectiva diferente. Leí el libro con detenimiento y el único fallo que le encontré fue que no consideraba los beneficios en relación a los riesgos. No sopesaba unos con otros. Ahora bien, lo que decía en su libro, las afirmaciones que hacía sobre algunos de los riesgos estaban, en mi opinión, basadas en una información científica rigurosa. Sabía de lo que estaba hablando. La primavera silenciosa tuvo un gran impacto y al año siguiente fue traducido a 22 idiomas. Cuando hablé con los agricultores después de 1963, los rumores sobre el libro de Rachel Carson y sobre los supuestos riesgos del DDT se habían extendido. Muchos se mostraban escépticos. Habían oído los rumores, pero preferían no creerlos. Sentían curiosidad y querían saber si había algo cierto en esas acusaciones. Y cuando les dije que eran algo más que acusaciones, se quedaron muy preocupados. La primavera silenciosa se centraba en los daños causados por el DDT y otros productos químicos a los pájaros y los peces en particular. Pero existía una creciente sospecha de que la sustancia química estaba presente en los productos alimenticios. En 1963 fui a Estados Unidos a aprender nuevos métodos para determinar la presencia del DDT. Lo primero que hicieron cuando entré en el laboratorio fue darme una muestra de queso danés y pedirme que la analizara porque estaban seguros de que contenía DDT. Inmediatamente escribí a las autoridades sanitarias y al ministro de Agricultura para comunicarles que las primeras muestras que había analizado para determinar la presencia de DDT eran de productos lácteos daneses y que había encontrado DDT en todas ellas. En Estados Unidos comenzaron las protestas en los barrios residenciales. Las autoridades norteamericanas seguían fumigando las áreas urbanas con DDT. Pero a mediados de la década de los 60, Victor Yanacoune, un abogado de Long Island, elevó una petición a las autoridades locales solicitando la prohibición del DDT. Lo que conocemos ahora como el movimiento ecologista empezó aquí en 1966
cuando una mujer de Long Island, Carol Yanacón, decidió terminar el trabajo que había empezado Rachel Carson con su libro La Primavera Silenciosa en 1962. Durante el verano de 1965, la Comisión para el Control de los Mosquitos del Condado de Suffolk vertió 19.000 litros de DDT en la cabecera del lago Upper Mill. A finales del verano, habían muerto las ranas, habían muerto los peces, habían muerto las tortugas y con el tiempo los pájaros. La primavera de 1966 fue silenciosa. Ese mismo año llevamos el caso a los tribunales en una época en la que no existían leyes de protección medioambiental. No existían leyes contra el uso de sustancias químicas tóxicas. Prácticamente no existía ninguna ley para la defensa y conservación del medio ambiente. Por eso solicitamos al tribunal que pusiera fin a ese insulto tóxico contra el medio ambiente. Víctor Yanacón y su grupo de ecologistas ganaron el caso. Se dejó de utilizar el DDT en Long Island. Después, la nueva Organización de Defensa del Medio Ambiente recién formada, Environmental Defense Fund, emprendió acciones para solicitar el cese del uso del DDT en otros estados norteamericanos. La campaña contra el DDT tuvo éxito. En Madison, Wisconsin, Goran Lofroth, que había venido de Suecia, testificó que los niveles de DDT detectados en la leche materna de las mujeres eran tan altos que su consumo se consideraba peligroso para los bebés. En el transcurso de su testimonio, al ser interrogado por los abogados de la defensa, añadió que si la leche materna no estuviera dentro de un envase tan apetecible, no sería apta para el consumo humano. Y demostrar que el DDT, cuya finalidad era acabar con los mosquitos, tenía el potencial para dañar a la especie humana en su nivel reproductivo más elemental, fue lo que firmó la sentencia de muerte del DDT. El mundo occidental se alarmó al saber que la leche materna y los productos alimenticios estaban contaminados por el DDT y su prohibición fue inmediata. En Dinamarca, las autoridades contaron con el apoyo de las organizaciones agrícolas para prohibir el DDT. Por supuesto temían por su ganado. Para la agricultura danesa supuso un duro golpe que un producto químico, cuyos efectos todavía no habían sido totalmente clarificados, hubiera contaminado los productos de cuya venta se enorgullecían. La mantequilla, los quesos, la leche, y la situación era grave porque estaba presente en todos ellos. Y esa fue la principal razón, no la polémica ecologista, sino los intereses comerciales agrícolas de que el DDT se prohibiera en Dinamarca en 1969. A principios de los años 70, el DDT se prohibió en casi todo el mundo occidental. Pero en los 30 años anteriores, más de 1,5 toneladas de DDT se había esparcido por todo el mundo. Si analizábamos los peces del mar Báltico, encontrábamos DDT. Los patos de los lagos daneses tenían DDT. Nos llegaron noticias de que se había detectado DDT en el Polo Sur y que se estaba propagando por todo el mundo. Y la propagación incontrolada del DDT se convirtió en el tema central de una gran parte del debate medioambiental. A pesar de toda la admiración que sentía por el DDT, y sigo teniéndola, reconocía que suponía muchos problemas graves y que no podíamos permitirnos seguir utilizando el DDT como hasta entonces. El DDT se restringió en el mundo occidental, pero la era del DDT no llegó a su fin, ni mucho menos. La producción continuó en varias fábricas europeas y americanas que se reconvirtieron para los nuevos mercados, los países del tercer mundo. La malaria, que se consideraba erradicada en muchos países en vías de desarrollo, volvió a propagarse, y el DDT siguió siendo la principal arma contra la temida enfermedad.
Los países en vías de desarrollo también utilizaban el DDT como plaguicida agrícola. Se fumigaban miles de toneladas sobre las cosechas, y de manera legal. Sin embargo, estos países recibían presiones. Cada vez más exportaciones, como las del café de Brasil, eran rechazadas por los países occidentales. Sus niveles de DDT eran demasiado altos. Y entonces aparecieron las primeras señales de contaminación por DDT en los países en vías de desarrollo. Antes de la década de los 80, los ecosistemas de las llanuras del norte de la India habían sido contaminadas con DDT y este se propagaba. También en África, la contaminación con DDT y con productos similares había alcanzado los mismos niveles que habíamos visto 30 años antes en el lago Clear, en California, en el Báltico o en el norte de Europa. En el gran lago Kariba, en Zimbabue, las autoridades descubrieron que el uso del DDT había tenido un fuerte impacto en la fauna, la flora y la pesca de la zona. Aquí tenemos el medio ambiente más contaminado del mundo. Estamos empleando DDT a un ritmo del 96% de lo que lo utilizaron los americanos en su día. Y creemos que vamos a perder hasta 20 especies de aves rapaces. Águilas pescadoras, halcones peregrinos, gavilanes, cormoranes. Perderemos una gran industria pesquera y el lago Kariba se convertirá seguramente en el lago muerto de África. En los países industrializados hemos logrado prohibir esos productos químicos, pero nos hemos quedado de brazos cruzados y quizá hasta hemos ganado dinero con ello, viendo cómo el desarrollo, que nos parecía tan alarmante, alcanzaba el mismo nivel preocupante en los países del tercer mundo. A finales de los 80 y principios de los 90, varios países en vías de desarrollo prohibieron el uso agrícola del DDT. Sin embargo, aunque el DDT solo se permite ahora para el control de las enfermedades, aún encuentra el modo de llegar a las cosechas y a los productos alimenticios. Cada año, al sur de Bangladesh, los pescadores capturan miles de toneladas de pescado para desecarlo. Para proteger este pescado de los insectos, se fumiga con pesticidas. El pescado desecado es una de las principales fuentes de proteínas del país. En 1995, las autoridades analizaron los niveles de DDT en el pescado. Los resultados fueron alarmantes. Algunos pescados contienen hasta 100 veces más del nivel permitido de DDT. Actualmente, los niveles de DDT siguen siendo demasiado altos. Hemos recogido muestras y las hemos analizado en nuestro laboratorio. Y hemos encontrado que algunas contienen concentraciones elevadas de DDT y sus metabolitos. La India produce 5.000 toneladas de DDT solo para el control de la malaria. El veneno se guarda en almacenes vigilados por las autoridades. Pero incluso en la India, los agricultores pueden conseguir DDT para sus cosechas a pesar de la prohibición de 1989. ¿Dónde compra el DDT? Puedo comprarlo en el mercado, en pequeños comercios y en las tiendas del gobierno. El gobierno ha prohibido el uso agrícola del DDT. Entonces, ¿dónde lo compra? Si conoces al tendero, te lo vende. En las tiendas del gobierno hay mucho. El DDT se ha desviado hacia la agricultura, donde en muchos casos entra en contacto directo con los alimentos. A cualquier lugar que vayas puedes encontrar DDT en los mercados de la calle, así que obviamente ha sido robado y vendido. No hay modo de controlar este tipo de prácticas en los países en desarrollo.
El continuo uso ilegal del DDT en la agricultura es el motivo por el que los hindúes tienen altos niveles de DDT en su organismo. Los niños en particular están expuestos a elevados niveles de DDT. Cuando examiné las muestras de leche materna, comprobé que la cantidad de DDT que consumía un niño era 42 veces superior a la cantidad diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Se trata, pues, de un tema muy grave, porque los niños están siendo expuestos y no sabemos cómo responderán. En muchos otros países, además de la India, los niños ingieren niveles demasiado altos de DDT a través de la leche materna. Es el caso de países como Vietnam, Zimbabue, Sudáfrica y México. En 1996, un equipo de científicos examinó a más de 50 niños mexicanos que habían estado muy expuestos a los plaguicidas. Los resultados se compararon con los de un grupo de control de niños de las tierras altas que habían estado menos expuestos. Los niños que habían estado expuestos a plaguicidas respondieron de manera mucho más pobre en general. Les observamos jugando. Tenían problemas con cosas como saltar o coger una pelota. Dificultades para recordar. También les costaba mucho dibujar y les resultaba completamente imposible dibujar a una persona, aunque ya tenían 4 o 5 años. Como lo que tú quieras ponerle, hacerle, ¿ok? Lo que tú quieras. Aquí tenemos 2 dibujos hechos por niños de 4 años que provienen de un grupo menos expuesto. Podemos ver que han dibujado los elementos básicos de una persona. Te haces una idea de lo que es la cabeza, las piernas, los brazos y algunos rasgos faciales. Por el contrario, los niños que habían estado muy expuestos a la misma edad solo dibujaron garabatos en el papel, asegurando que eran personas. Cuando hablamos de niños de 5 años, los menos expuestos han mejorado sus dibujos, donde vemos la imagen bastante completa de una persona, a menudo con detalles como todos los rasgos faciales, los dedos de la mano y los pies y el ombligo. En contraste, los más expuestos, los niños del valle, una vez más dibujaron poco menos que un garabato. Este niño empezó con la cabeza, le puso los ojos, dibujó el cuerpo y encima puso las piernas en el aire. Aquí tenemos solo el dibujo de un trazo que según el niño era una persona. Los dos grupos tenían un rasgo en común. Ambos habían estado expuestos al DDT que se había empleado para combatir los mosquitos de la malaria en México. Cualquier niño, daba igual de dónde viniera, si había estado expuesto al DDT, tenía un rendimiento más bajo, sobre todo en dibujo, que aquellos que habían estado menos expuestos. Listo, chicos. Con esto entendimos el porqué de la prevención de riesgos, bueno, de riesgos químicos, ¿sí? Esto es el DDT, ¿ya? Como decíamos, como decían en el video, todavía se produce el DDT. Aquí en Ecuador todavía podemos encontrar, encontrar DDT, ¿ya? Eso, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Listo, profesor, gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Pase bien. Gracias, profe. Buenas noches. Pues, profe, buenas